La charla de hoy que vamos a iniciar es acerca de los arcontes y los parásitos astrales. Acá hay dos temas interesantes que tomar. De principio, ¿a qué le llamamos arcontes? Los arcontes son ciertamente entidades de inteligencia muy avanzada, no son de otro mundo, están en otra dimensión, conviven con nosotros de forma muy constante, muy permanente. Estos arcontes se alojan en grupos de poder. Ya empezamos a hablar un poco sobre el tema de las conspiraciones, porque tiene que ver ciertamente con ellos también, porque las conspiraciones que tanto mencionan los conspiranoicos en cuanto a que el mundo está ciertamente gobernado por una élite aparte, etcétera, etcétera. ¿Tiene parte de razón? Sí, parte bastante razón realmente. Solo que estas entidades se alimentan de diferentes cosas y son bastante negativas, dicho sea paso, porque se alimentan de la energía que desprendemos al momento del sufrimiento, de la energía que desprendemos al momento de las peleas. Hay todo un séquito de entidades que están constantemente pululando en los ambientes para poder ver de dónde se enganchan para poder captar energía. Su historia con ellos es básicamente la captura de energía y la manipulación. Y en base a eso se han estado manteniendo de esa forma por mucho tiempo, ¿no? Y hay diferentes entidades que también se enganchan a nuestros campos energéticos justamente para poder absorber nuestra energía en ciertos aspectos de una forma muy constante y nos ayudan incluso nos manipulan de cierta forma para poder caer en vicios y situaciones que son lamentables en muchos aspectos, ¿no? De principio los arcontes son entidades, como mencioné, de una cuarta dimensión que están ahí ciertamente enganchados, ajustados ahí. Pero estas entidades se alimentan básicamente, como mencioné, de energía densa, de la energía del sufrimiento. Y estén ciertamente alojados en ciertos grupos de poder, que es verdad, porque de cierta forma estas entidades manipulan estos grupos de poder para poder apoyarse en ellos y poder cumplir deseos hacia ellos y al mismo tiempo absorber energía de todo lugar donde puedan encontrar. En realidad, hace ser rituales que tienen que ver con estas entidades en las cuales básicamente lo que hacen es sacrificios en algunos casos, sacrificios sobre todo, mucho, y en eso pactan básicamente. Y estas entidades son muy antiguas. Estamos hablando desde el inicio de los tiempos, desde donde pues, nosotros podemos mencionar al tema de Yahvé o Ra o incluso Enki, Enlil, ¿no? Anunnakis, etcétera, porque vienen de esas épocas. Es muy antiguo estas energías que tienen que ver con básicamente los ángeles caídos en muchos casos. Acá se mezcla un poco de todo porque si bien es cierto, la Biblia los menciona de cierta forma un poco acerca de estas entidades, no las reconocen como arcontes como tal. Otros tienen otros nombres como bueno, se les conoce como arcontes, entidades arcóticas, o también se les conoce o se les hace llamar como la corporación. ¿Por qué? Porque básicamente son grupos de poder, como menciono, que están bien establecidos y están bastante bien organizados para poder hacer todo este tipo de asuntos que menciono, ¿no? Que tienen que ver con la absorción de energía y la manipulación. ¿Cuál es el fin de todo ello? Es básicamente mantenerse vivos. O sea, tiene que ver con utilizarnos a nosotros energía como tal. Ahora, como menciono, estas entidades muy antiguas que no tienen necesariamente una cabeza, son todo un grupo de estos personajes, pero que básicamente se alojan en diferentes aspectos de la vida para poder manipular en todos los aspectos. O sea, están impresionantemente tan arraigados en tantas capas de conocimiento y tantas capas
de existencia en cuanto a la creación, me refiero al segundo puntualmente, porque estamos hablando de que tiene presencia en la vida cotidiana en 3D. Tiene presencia ciertamente en el mundo astral, que tiene directa interacción con nosotros porque nosotros interactuamos con ellos mediante los parásitos astrales, por ejemplo. También están con las sociedades, esas sociedades secretas que ciertamente se apoyan de este tipo de entidades para poder hacerse de favores o hacerse de energías. Pero al mismo tiempo ellos intercambian ese tipo de energías. Esto viene de muy atrás, por ejemplo. Sin ir muy lejos, o haciendo un pequeño ejemplo, ustedes recuerdan los aztecas, ¿no? Que hacían los sacrificios humanos en las pirámides que tenían ellos. Y esas pirámides básicamente tenían un montón de escalones que iban bajando y los rituales tenían que ver con sacrificios humanos en los cuales les abrían el pecho a los hombres, a los guerreros, a los ¿cómo se llaman? Los descapturados, y lo que hacían era los desangraban básicamente y caía el sangre directamente a las escaleras, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ese proceso, qué es lo que estaba pasando en ese momento? Por ejemplo, estaban haciendo un ritual en ese momento. En esa época se mencionaba como al dios Xibalba, si no me equivoco, o un personaje semejante a ellos, que peleaba cada día al momento de que el sol nacía, de que el sol salía, y al momento de anochecer el sol peleaba con la luna. Tenían supuestamente, ellos pensaban de que tenían que entregarle o darle sangre de beber al sol todos los días para que todos los días salga. Por eso los constantes rituales de sacrificios que vienen ahí. ¿Y qué es lo que, o quiénes se aprovechaban de esta energía de sufrimiento, de densidad, al momento de que que mataban a los prisioneros? Básicamente estas entidades arcóticas que estaban presentes en esas épocas. Y básicamente lo que hacían era manipular en base a las creencias de las épocas y a las creencias de ciertos pensamientos de ciertas culturas para poder de alguna forma acceder o llegar a estos rituales sangrientos que básicamente tienen que ver con el sufrimiento, ya sea por golpe, ya sea por muerte, o ya sea por de alguna forma poder extraer a una persona la energía mediante el dolor. Entonces esas entidades se encargaban de eso y se aprovechaban de todo este tipo de energía de forma muy constante. Entonces están muy atrás, y así en diferentes culturas que también tienen que ver con sacrificios o cosas semejantes, en las cuales tienen mucha presencia ellos. Y en la actualidad también, lamentablemente, debo decir lamentablemente porque hacen sacrificios incluso también con niños que son secuestrados y que finalmente se pierden, que caen en manos de estas entidades o estos grupos de poder, que lo que hacen básicamente es sacrificarlos, porque la energía de los niños, como muy pura que es, básicamente es una energía muy atractiva y muy poderosa para ellos. Sin ir muy lejos, ustedes no sé si recordarán esta película de ¿cómo se llama? De Pixar, que se llama Monsters Inc. ¿No se acuerdan? Una película de que supuestamente unos niños o de unos monstruos o muñecos, entre comillas, salían de los roperos de los niños, y que supuestamente al momento de que los niños gritaban del miedo se cargaban unas cápsulas de batería? Eso es, tal cual. Eso es lo que pasa. Estas entidades lo que hacen es absorber la energía para utilizarla como energía, como batería, como energía. Y lo utilizan de los niños, de las personas que en sufrimiento. Siempre es el tema del dolor. Es una energía muy densa, de baja frecuencia, ¿okay? Que es diferente a la alegría. La alegría también es una energía muy poderosa, que podría ser aprovechada de una forma diferente, pero en el caso de ellos les es más conveniente, o funciona más, entre comillas, el sufrimiento, ¿no? Entonces, y en base a este tipo de situaciones, ciertamente, de que la sociedad ya básicamente ha nacido con todo estas costumbres, con toda esta forma de ver el mundo tan enfermiza en ciertos aspectos, porque en un lugar hay guerra y en otro lugar no hay guerra, en un lugar es pobreza, cruzando la pista es otra realidad totalmente diferente, y eso no tenemos que ir muy lejos para verlo, realmente en la calle se puede ver claramente. Entonces esa costumbre de poder vivir en una sociedad
tan variopinta, este, hace que justamente estas entidades estén presentes de una forma muy directa. Por ejemplo, está el hecho de que puedan estar pululando y están pululando parásitos astrales en todas las calles. Son entidades que tienen tentáculos, como pulpos más o menos, que lo que hacen están pululando, es viendo a quién se adhieren. Mucha gente ya tiene adherida mucho este tipo de entidades que están apegadas a sus campos energéticos. Hay como manchas negras. Ustedes no pueden verlas, en realidad no se pueden ver, pero hay personas que podemos percibir parcialmente un poco de todo eso. Y sí se ve esas energías de color negro, ciertamente con tentáculos o con formas. Ahí, por ejemplo, a nivel astral hay un montón de entidades oscuras y entidades que tienen que ver con, por ejemplo, como si fueran animales o roedores, incluso que están ahí dando vueltas, caminando por ahí por las calles. Se ven como pequeñas sombras. Son estas entidades también, que lo que hacen básicamente se adhieren, como menciono, para poder captar la energía de cada uno y de esa forma poder parasitar a una persona, estar constantemente alimentándose de esa persona. Ahora, por ejemplo, estas entidades son pequeñas partes de un gran todo que hay en realidad. Y este gran todo tiene que ver con el hecho de que están muy constantemente, o estamos muy constantemente bombardeados de contenido, de forma de vivir que son densas, que nos ayudan o nos mantienen en frecuencias bajas, o nos distraen de todo un pensamiento que podemos nosotros poder limpiarnos, o incluso del hecho de la no existencia de este tipo de situaciones o entidades. Tú o ustedes no tienen mucha idea de qué tan influenciado o qué tanta interacción tenemos con este tipo de entidades. Obviamente no todos y no en todos lugares, pero sí en muchos lugares que tienen que ver con ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas entidades están ahí dando vueltas muy constantemente y ya tienen cientos de años haciendo ese tipo de labores, ¿no? Desde muy atrás. Quizás ahora sea más intenso por el tipo de frecuencia que estamos manejando, pero ni un con todo sigue siendo bastante presente su participación en todo eso acá. Y esas entidades lo que hacen es, una vez que se adhieren a ti, te empiezan a generar ciertos malestares. Por ejemplo, desgano, depresión, somnolencia, pereza. En algunos casos te puede llevar a poder tener ciertas situaciones en las cuales te lleven o te promuevan a poder entrar a vicios, al tabaco, al alcohol, al sexo descontrolado, a todas aquellas situaciones que ciertamente escapen de control y que se vuelvan adictivas en todos los aspectos, incluso la alimentación. Entonces esas entidades lo que hacen es te adhieren a ti y te incitan a consumir alcohol, te incitan a drogarte, te incitan a ser violento, te incitan a esto, porque de esa forma tú desprendes esa energía, desprendes esa frecuencia y finalmente se van consumiendo de ti. Y mientras tú más infestado estás, porque te infestas de uno que te incita a una cosa, otro que te incita a otra cosa, y así estás lleno de esas cosas, lo que termina pasando es que eres un alimento más para ese tipo de entidades arcontes que están buscando básicamente el control y mantenernos controlados a nosotros para mantenernos aquí en esta realidad sin entender o empezar a ver el mundo espiritual o empezar a aperturar la mente a otras realidades, porque te quieren como alimento, te quieren esclavo. Ciertamente eso también en el momento de trascender, al momento de la muerte, cuando fallecemos, sucede un evento también algo semejante a esto, que estas entidades arcónticas, ya que estás en su mundo, ciertamente en la cuarta dimensión, ellos de cierta forma van a intentar seducirte para que tú puedas volver de una u otra forma, ya sea que te puedan decir el hecho de que puedas mencionar el hecho que hayas tenido una falta, sabes que no tienes que volver porque tienes una tarea pendiente que terminar, o porque te portaste mal con fulanito de tal, o porque te portaste mal con menganito, o porque tal situación sucedió que no tienes que terminarla y concluir. Entonces te van a intentar
forzar o de alguna forma incentivar, porque no pueden obligarte, ellos lo saben, te incentivan básicamente a volver, para que digas, ah, sí, tengo que volver por tal cosa. Pero en realidad lo que quieren es que vuelvas para que sigas siendo más esclavo de lo mismo, más esclavo de estas energías densas, porque una vez cuando vuelves, lo olvidas todo, te dan el beso del olvido y hasta mañana. Entonces cuando vuelves estás de cero otra vez y ciertamente tus capacidades las tienes siempre, pero el hecho mismo de poder retomar o volver a redescubrir te toma un tiempo, y ese tiempo es justamente el que necesitan ellos para utilizarte de alimento. Entonces estas entidades ciertamente son muy presentes, son siempre, siempre, siempre. Ahora hay forma de cómo poder bloquearlas o ciertamente tener a distancia o tener cierta limpieza, sí, sí, claro, con las diferentes limpiezas energéticas que se pueden hacer, es diferentes formas, ya sea con palo santo, baño de florecimiento, limpiezas y equilibrios energéticos, tai chi y todo lo que tiene que ver con lo que vendría a ser el reequilibrio y la armonía del cuerpo y el espíritu. De esta forma, ciertamente mantienes esas entidades más alejadas porque no eres atractiva a ellos cuando estás en alta frecuencia. Finalmente no les interesas porque no estás expulsando lo que necesitan. Es más, en la frecuencia del amor, la frecuencia de alta diversión, los espanta, salen corriendo, o sea, no lo soportan, no lo toleran. ¿Entienden? Los cuarzos también ayudan mucho, por ejemplo, ¿no? Tener cuarzos cristal o amatista o cuarzos de protección también los espanta. No pueden soportar porque, o bien dependiendo del tipo de cuarzo, es transmutador de energía, o un cuarzo que puede hacer para repeler, o un cuarzo que emita una frecuencia de alta vibración. Entonces no soportan ese tipo de energías, por lo tanto se van, ¿no? Entonces, ciertamente todas estas entidades, muy metidas, muy mezcladas y muy todo, muy antiguas y muy como lo que quieran llamarlo, han estado, están y van a estar por mucho tiempo. Y eso tiene que ver con temas de los ángeles caídos que tanto menciona la Biblia. Que acá hay una mezcolanza entre mitos y realidades, ¿no? No es que tenga yo la última palabra en ese aspecto, pero según lo que yo he estado leyendo y investigando y entendiendo cómo funciona todo esto, esto es parte de una gran revelación que sucedió hace mucho tiempo en otro planeta. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, hablamos de miles y miles de años, antes incluso que la Tierra estuviera poblada con los seres que con nosotros, existía un planeta que se llamaba Malona, que actualmente está en donde vendría a ser el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte. Ahí, supuestamente en ese cinturón de asteroides debería haber habido un planeta. Y este planeta se llamaba Malona. Ese planeta Malona también con inteligencia humana, ¿ok? Pero de otra índole, ¿ok? Con otro jerarca ciertamente de ese lugar. Llegó a un punto en su evolución tan alta como nosotros, un poco más alta, en las cuales empezaron a trabajar con energía atómica. Al momento de trabajar con la energía atómica este planeta, lo que hizo y su jerarca en esa época era Luzbel, quien conocemos como Lucifer, ¿no? Que en realidad es Luzbel, que es un ángel. Ciertamente los ángeles son los jerarcas de ciertos planetas. Por ejemplo, Luzbel también fue jerarca del planeta Tierra. El ángel que encargado en ese caso era Galigastía, si no me equivoco, ¿no? Que era un arcángel o un ángel que después se volvió en contra, se puso en contra de los designios del padre y finalmente fue desterrado, ¿no? Hay toda una historia acerca de lo que pasó. Entonces, este planeta finalmente lo que pasó fue de que sus jerarcas ciertamente no cuidaron el hecho de poder controlar el tema del conflicto en el planeta, según tengo entendido. Finalmente hubo una catástrofe planetaria
A nivel de destrucción atómica, ¿qué es lo que pasó? Hubo una reacción en cadena en las explosiones en las centrales nucleares del planeta. ¿Por qué habrá pasado? No tengo idea. Pero lo cierto es que el planeta reventó. A partir de la cantidad de la, de la explosión en cadena de todas las centrales, o de todos lo que son las atómicas, finalmente el planeta fue destruido. Muy poca gente pudo salir, muy poca gente de ese planeta salió hacia Marte, por ejemplo, y salieron algunos hacia la Tierra. Y los jerarcas de ese planeta justamente fueron encadenados acá a la Tierra. Y el padre fue el que los encadenó, y son justamente Luzbel quien está aquí supuestamente, y junto con una serie de ángeles caídos. Por eso se le llama ángeles caídos, pues, porque fueron enviados para acá. Aterrizaron de acá y acá se quedaron encadenados. O sea, sí hay cierto sentido en ciertas cosas que mencionan como ángeles caídos, porque realmente fue así. Realmente fue así. Entonces, bueno, ciertamente es parte de una historia, por ejemplo, acerca de esos personajes, ¿no? Que desde esas épocas, mira, hace cuánto tiempo, desde el inicio de los tiempos casi, han estado presentes y han estado ahí enganchados esperando el momento para poder ciertamente salir, ¿no? Ahora estamos en las épocas en las cuales supuestamente muchas revelaciones ellos se van a empezar a dar. Ya tienen que ver con profecías o cosas semejantes, ¿no? Que también se mezcla con un poco de la historia que ciertamente se ha mencionado, se ha contado de cierta manera. O sea, todo tiene una interesante lógica, o sea, de cierta forma bien armado, aunque es muy complejo el rompecabezas, ¿no? Y nosotros tenemos piezas muy contadas. Tenemos un puñado de una catedral, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos entendiendo y se va comprendiendo poco a poco lo que ha estado sucediendo, ¿no? Incluso el tema de la nieve es muy diferente a lo que nosotros imaginamos, ¿no? La serpiente, Enki, Emlyn y la presencia de esas entidades desde esas épocas, ¿no? Justamente lo que se viene a manipular para poder mantenerse con vida o mantener la jerarquía, su jerarquía de cierta forma, ¿no? Actualmente, como menciono, estas entidades están aún funcionando y básicamente se mantienen conectadas con grupos de poder muy elevados. Tanto así que hay intereses que tienen que ver con otras razas que tienen que también relación con ellos, ¿no? Que tienen que ver con reptiles, por ejemplo, ¿no? Con reptiles que están en la Tierra, que ciertamente son seres muy antiguos, nativos de la Tierra, y que ciertamente también están influenciados en el grupo de poder y de cierta forma también manejados por estas entidades por encima de ellos, ¿no? Ya es toda una cadena bastante compleja de mencionar, pero ciertamente que son muy presentes. ¿Cuál es la recomendación del caso? Mantener la frecuencia alta. Es lo mejor que se puede hacer para justamente evitar que todo aquello nos afecte de una forma muy directa, ¿no? Aunque ciertamente siempre han estado ahí y no van a cambiar, creo yo, de aquí mucho tiempo, pero de cierta forma su presencia siempre se va a notar, ¿no? Los parásitos astrales, como mencioné anteriormente, son esas entidades de bajo astral que básicamente se encargan de parasitar a los cuerpos para poder alimentarse de ellos e incentivarlos a poder hacer un consumo de lo mismo. ¿Cómo saber que tenemos parásitos? Como mencioné, el hecho mismo de poder empezar a tener ciertas situaciones en las cuales no podemos manejar. Por el hecho, por ejemplo, muchos de nuestros clientes y amigos también nos han mencionado que sienten este tipo de situaciones en las cuales se sienten cansados, sienten una pesadez, depresión, angustia, malos tratos, violencia, todo ese tipo de situaciones densas y de baja frecuencia que muchas veces pueden acompañarnos y pueden fastidiarnos en muchos aspectos. Entonces, por ahí podemos determinar de que empezamos a tener parásitos astrales. Otra forma también es poder, como mencioné, incitan a ciertamente a las adicciones, como por ejemplo, ¿qué cosa? El alcohol, el tabaco, las drogas, la comida, la gula, el sexo descontrolado, ¿no? Y todo aquello que pueda inclinarse a una exageración desmesurada.
¿ok? Estas entidades lo que hacen ciertamente te empiezan en base a su frecuencia y a su energía, a incentivar a poder o te motivan a que consumas algo o que bebas algo o de alguna forma te inmiscuyas o de alguna forma ahogues tus penas, por ejemplo, con alcohol o algo semejante. También están metidos en el tema musical. Mucha de su frecuencia tiene que ver con tu sufrimiento o con el hecho de poder mantener ciertamente el control de nuestras actitudes y nuestro pensamiento enfocado solamente en donde quieren ellos que lleve. ¿Entiendes? O sea, siempre te van a, o siempre nos van a intentar manipular para que no veamos un aspecto grande, un aspecto de la realidad que está sucediendo. Siempre van a empezar a focalizarte en distraerte en algo muy concreto para que tu visión sea muy cerrada. Y como estás muy enfocado en algo, finalmente te desconcentras del resto y lo que pasa es que hacen contigo lo que quieren. ¿Entiendes? Se aprovechan de ti, te absorben energía y tú puedes estar pasando así meses, años, décadas en una frecuencia de ese tipo. Y finalmente te conviertes, te parasitan totalmente y ¿qué es lo que termina pasando? Finalmente con el cuerpo, el cuerpo termina enfermando. Y la energía se densifica tanto que en el momento de morir estás perdido. Porque tu cuerpo es muy denso. Te caes en los bajos astrales y te quedas ahí por mucho tiempo. Hasta que te das cuenta más o menos de que el momento ya que no necesitas más ese tipo de sufrimiento y intentas salir de ahí. Pero ustedes han visto que las entidades que están dando vueltas, entes, hablamos de fantasmas, ¿no? Que en vida fueron personas, pero fueron tan densificados en su momento que finalmente se estancaron en esa realidad, o se estancaron en este plano, y siguen densificándose y más, y finalmente pasan siglos y están ahí, y de ahí están dando vueltas. Y finalmente hasta que de alguna forma salgan de esa situación, de ese bucle. El bucle de alguna forma se puede romper ciertamente, pero depende mucho de la persona, la entidad en este caso. El tema es que cuando ya pasa mucho tiempo de esta carga tan negativa, ya pasas de ser un espíritu a pasar a ser una entidad, un ente. Y después de eso sigues degradándote más y más. Entonces, no es que pueda perder el espíritu, no se destruye ni muere ni nada, pero sí puedes empobrecerlo mucho, 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 mucho. Y si hay casos en los cuales recuerdo, ahora les comento una anécdota, una historia que me contaron, que tiene que ver con una niña que había sido parasitada exactamente. Una niña que había sido parasitada y había sido ciertamente maltratada, ultrajada por un pariente muy cercano, no sé si era su madre o su padre, pero lo cierto es que esa persona al momento de sufrir tanto castigo, tanto sufrimiento que estaba pasando, posiblemente incentivado por el tipo de entidades, yo no tengo la menor duda de eso. Lo que terminó pasando es que la niña al momento de fallecer o de ciertamente intentar ayudarla con un tipo de exorcismo o algo semejante, la llevaron a otros planos en donde pues estaban intentando ayudarla, porque finalmente falleció la niña, pero su cuerpo espiritual estaba tan desgastado y tan molido por básicamente las situaciones que había estado viviendo, que tan exceso, que tan borde debe haber sido lo que pasó, que finalmente en estos hospitales astrales, cuando fallecemos, ¿ok? Nuestro cuerpo muere, ya perfecto. Nuestro espíritu, o nuestra alma, se mantiene, va a estos planos. En estos planos el alma ciertamente intenta ser purificada o intenta ser limpiada nuevamente. Pero dependiendo de qué tanto hayas pasado, en este caso la niña, qué tanto pudo haber pasado que su esencia se había ciertamente degradado tanto, de tal nivel, que lo que quedó en esencia era muy poco. Y lo que optaron en ese momento, ya que había muy poco que salvar ciertamente,
el espíritu no muere, pero en este caso tengo entendido que lo que optaron fue en retornar a la fuente. Y al retornar a la fuente, si bien es una salida para evitar el sufrimiento, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Ahí lo que estás haciendo es básicamente neutralizar el ego de la persona que está con la persona, o en este caso de la niña. Al momento de integrarla con la fuente, con el padre, con la esencia, lo que hacen es ella se desaparece, porque ella se integra nuevamente con la esencia, y al momento de integrarla ella se disuelve, porque se convierte en uno con la esencia. Entonces ya su individualidad se perdió. Por eso que nosotros no podemos estar frente al Padre. Si nosotros estamos frente al Padre, frente a la energía del Padre, a la esencia, a la fuente, como quieran llamarlo, nosotros nos abandonaríamos automáticamente, porque tendríamos la necesidad de reintegrarnos a la fuente una vez más, porque de ahí venimos. Entonces, al momento que eso sucede, nuestro ego sum, nuestro yo, desaparece, y finalmente nos volvemos uno con la fuente y nos desaparecemos completamente. Y eso no se quiere, porque se necesita de nosotros para poder experimentar en toda la extensión de la palabra. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco por haber estado conectados. Esta vez un poco más rápido. Normalmente todo lo que tiene que ver con protección. Lo que pasa es que las larvas, si ya las tienes adheridas, lo que tienes que hacer es una limpieza. Y la limpieza es de diferentes medios. Energética, ya lo mencioné, ¿no? De diferentes medios pueden haber para poder limpiar estas larvas. Para mantenerlas a raya, que es lo que se busca, te podemos utilizar turmalina negra, onis, obsidiana, piedras de protección, que van a repeler siempre estas energías de estos. Y piedras que puedan elevar la frecuencia. Amatista, cristal, cuarzo cristal, no sé, citrino, por ejemplo, pirita también puede ser otra piedra que te puede. Muy aparte de que atrae dinero, levantan la frecuencia. También otras, por ejemplo, como la cornalina, que es una buena piedra también, que también levanta la frecuencia, ciertamente. Entonces la idea es buscar una piedra o un cuarzo que nos ayude a mantener las frecuencias altas, que sí hay piedras que son para esos, algunos son, la mayoría son cristales básicamente, más que piedras. Y o también una opción que podría ser interesante como lapislázuli, ¿no? Pero la idea es mantener la frecuencia alta para que de esta forma estas entidades no les sea atractivo el hecho de poder estar junto con nosotros o invadir nuestros espacios, que es lo que nos quiere, ¿no? Listo. Si no hay más preguntas en este caso, gracias a ti. Si no hay más preguntas, les agradezco a todos por haber estado conectados. Y ya estaremos conversando la próxima semana, ¿sí? Muy agradecidos a todos. Un beso, nos vemos, cuídense.